En la fiesta de compromiso descubrí que me era infiel con su hermana adoptiva. Las luces colgaban del techo como estrellas falsas, hermosas pero vacías. Todo parecía salido de un sueño, las flores blancas, la música suave, las sonrisas de los invitados que apenas conocía. Y en medio de todo, él. Mi prometido. El hombre por el que había dejado tantas cosas, el que me había prometido un para siempre. Nunca imaginé que el para siempre podía tener fecha de caducidad, y menos que la fecha sería esa misma noche. Recuerdo cada detalle. La forma en que me apretó la mano antes de subir al estrado, el susurro que me dijo al oído, tranquila, todo va a salir perfecto, y el modo en que, apenas unos minutos después, desapareció. Al principio creí que era por nervios. Lo busqué entre los invitados con esa sonrisa amable que se le enseña a las niñas bien, discreta, educada, aunque por dentro te estés partiendo. ¿Lo has visto? Pregunté a su madre. Debe estar atendiendo a alguien importante, cariño, respondió con ese tono que siempre llevaba veneno oculto. Ya sabes, hay personas que sí tienen cosas importantes que hacer. Esa frase me hirió más de lo que debería. Pero no dije nada. No era la primera vez que me lo insinuaba. Para ella, yo nunca había estado a la altura de su hijo. Me lo había dejado claro en más de una ocasión. Hay mujeres para divertirse, y mujeres para casarse. Espero que sepas cuál eres. Y, tonta de mí, creí que era la segunda. Fue una prima suya quien, sin querer, me señaló hacia el jardín. Creo que está afuera, con ella, dijo, refiriéndose a su hermana adoptiva, la que siempre había tenido una forma demasiado cómoda de sonreírle. Salí sin pensar. No sentía los pies, solo el peso de una intuición que me oprimía el pecho. Y los vi. No hacía falta escuchar mucho. La cercanía, las manos, el tono de voz, todo decía más que cualquier palabra. ¿Y si se da cuenta?, preguntó ella. No lo hará. Ella nunca sospecha nada, respondió él, con esa seguridad que me partió en dos. Me quedé quieta. Ni siquiera lloré. Era como si el cuerpo se me hubiera desconectado del alma. Quise gritar, pero algo dentro de mí, orgullo, miedo o simple agotamiento, me detuvo. Volví al salón. Cada paso fue un acto de resistencia. Sonreí, saludé, brindé. Nadie notó nada. Él regresó poco después, con esa sonrisa impecable que ya me sabía de memoria. El olor de su perfume mezclado con el de ella me revolvió el estómago. ¿Dónde estabas?, pregunté, fingiendo normalidad. Con el encargado del sonido, hubo un problema, dijo sin parpadear. Mentiroso. Y, aún peor, cobarde. Mientras bailábamos el primer vals, él hablaba con su madre y con ella, riendo, sin siquiera notar cómo mis manos temblaban. A cada paso sentía que me ahogaba en una felicidad fingida, rodeada de gente que aplaudía sin saber que estaban presenciando el fin de algo que ni siquiera había comenzado. Su madre se me acercó en medio del bullicio. Querida, dijo con una sonrisa gélida, te ves tan nerviosa, aunque supongo que cualquiera lo estaría, sabiendo que mi hijo ha tenido opciones mucho mejores. Me quedé muda. Ella lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera comentando el clima. Y él, a su lado, solo sonrió. No la detuvo. No me defendió. En ese momento lo entendí todo. No solo me traicionaban ellos, también me traicionaba él cada vez que permitía que me humillaran. Cada vez que me hacía sentir como una intrusa en una historia donde yo era la única que creía en el amor. Aguanté hasta el final. Hasta el último brindis, hasta la última sonrisa forzada. Y cuando las luces se apagaron y los invitados se fueron, me quedé sola en la habitación donde debía empezar mi nueva vida. El vestido aún olía a flores, pero ya no tenía sentido. Me miré al espejo. Vi a una mujer que había dado demasiado, que había creído demasiado. Una que no sabía si debía odiar o simplemente marcharse. Y sin saber cómo, algo dentro de mí empezó a quebrarse despacio, en silencio. No sé si fue dignidad, o si fue el principio del fin. Solo sé que esa noche, por primera vez, entendí que hay dolores que no hacen ruido, pero lo cambian todo. Después de aquella noche, el compromiso siguió, al menos para los demás. Yo no rompí nada, no grité, no lo enfrenté. Aprendí que a veces el golpe más certero es el silencio. Dejé que él creyera que todo seguía igual, que seguía siendo la prometida dócil, la que lo esperaba en las reuniones familiares, la que sonreía junto a su madre y soportaba las miradas altivas de la hermana adoptiva. Pero en realidad, ya no estaba allí. Cada palabra que pronunciaba era una máscara. Cada gesto, una estrategia. No porque quisiera vengarme todavía,
sino porque necesitaba tiempo, para verlos caer sin mancharme las manos. Su hermana adoptiva, esa que fingía inocencia, comenzó a impacientarse. Se le notaba en la forma en que me observaba, como si esperara que yo me desmoronara en público. No entendía cómo podía seguir a su lado, cómo aún podía caminar con la cabeza erguida. Lo que ella no sabía era que ya no me dolía su traición, me daba lástima. Era una sombra colgándose de la vida de otro, creyendo que había ganado algo. Y él, mi prometido, comenzó a notarlo. Mi distancia lo confundía. Quería mis risas, mis atenciones, mi devoción, pero ya no las tenía. Últimamente estás fría, me dijo una tarde, intentando sonar preocupado. Últimamente, respondí, me he dado cuenta de muchas cosas. No insistió. Nunca le gustó hablar de lo que no podía controlar. Su madre, en cambio, se volvió más cruel. Me hacía comentarios velados, insinuaciones que ya no dolían, pero que recordaban que nunca me consideró parte de la familia. Lo que no sabía era que, fuera de su burbuja, mi apellido también tenía peso. Mi padre había sido discreto, pero no débil, y mi familia, aunque más reservada, podía mover influencias que los suyos jamás imaginaron. Fue en una cena cuando todo comenzó a cambiar. Yo estaba sentada, tranquila, mientras ellos hablaban de negocios. El patriarca, el padre de mi prometido, mencionó un nuevo proyecto empresarial, una fusión importante con otra familia. Si todo sale bien, nuestro apellido volverá a estar en la cima, dijo orgulloso. Claro, añadió la madre, siempre y cuando no cometamos el error de dejar entrar a cualquiera en nuestros asuntos. Me sonrió con ese aire de desprecio, y por primera vez, le devolví la sonrisa. Tiene razón, respondí con calma. No cualquiera está preparada para manejar tanto. Su hijo rió por compromiso, pero el hermano mayor, sentado frente a mí, no apartó la mirada. Él era distinto. Más callado, más reservado, más observador. Me miraba como si pudiera ver detrás de la fachada. Y de algún modo, lo hacía. Esa noche fue la primera vez que hablamos a solas. Sé que no eres como ellos, me dijo sin rodeos. ¿Y cómo sabes cómo soy? Le respondí. Porque ellos solo fingen estar vivos. Tú pareces contener algo que los asusta. No supe qué decir. Tal vez porque tenía razón. A partir de entonces, comenzó a buscarme más seguido. No con insinuaciones, ni juegos. Solo conversación, respeto. Y fue eso lo que más dolió, darme cuenta de que, mientras me humillaban por no ser suficiente, alguien dentro de esa misma casa sí veía mi valor. Los días se convirtieron en semanas, y el ambiente en la mansión cambió. Mi prometido comenzó a perder contratos, amistades. Su actitud arrogante lo delataba. Su hermana adoptiva empezó a mostrar su verdadera cara, celos, inseguridad, manipulación. Discutían frente a todos. Y yo, simplemente observaba. Una tarde, ella irrumpió en mi habitación. ¿Qué ganas conseguir aquí? Me gritó. Ya sabemos que solo eres una invitada. La miré, serena. Lo mismo que tú, le respondí. Solo que yo no necesito acostarme con nadie para que me inviten. Su rostro se deformó de rabia. No esperaba que hablara así. Se fue gritando, y no volvió a dirigirme la palabra. Los rumores no tardaron en extenderse, que ella estaba arruinando la reputación familiar, que el hijo menor, mi prometido, era un fracaso, que algo en esa casa estaba colapsando. Y entonces, el hermano mayor intervino. Su padre, cansado del caos, le cedió parte del control empresarial. Desde entonces, las reuniones familiares se volvieron silenciosas, tensas, como si cada palabra fuera una amenaza. El hermano mayor, ahora con poder real, empezó a cambiar las dinámicas sin anunciarlo. Reestructuró contratos, desplazó socios, y poco a poco, cada decisión suya alejaba a su hermano menor del control de la empresa. Nadie entendía cómo había ocurrido, ni por qué el padre lo había elegido a él. Pero yo sí. Lo observaba manejarlo todo con una calma implacable, sin levantar la voz, sin buscar reconocimiento. Era la clase de fuerza que no necesitaba exhibirse. Y, de alguna manera, esa serenidad comenzó a derribar los muros que yo había construido. Empezamos a coincidir más seguido, en los desayunos tardíos, en los pasillos, en las cenas que antes eran un suplicio. A veces hablábamos de trivialidades, otras, del desastre que se estaba gestando en esa familia. Pero lo que realmente me desarmaba era su forma de mirar, no con lástima, ni con curiosidad, sino con una comprensión tranquila, casi dolorosa. Una noche, mientras servía vino, me dijo en voz baja. No tienes que seguir fingiendo. Lo miré,
sin entender. Fingiendo que aún lo amas, añadió. Solté una risa breve, cansada. No lo hago. Pero a veces fingir es la única manera de sobrevivir. Él asintió, como si también supiera de eso. Con el tiempo, el hermano menor empezó a desesperarse. La fortuna que creía suya se escapaba, los socios ya no lo respetaban y su madre había perdido toda influencia. La hermana adoptiva, cada vez más aislada, intentó acercarse a mí, quizás buscando una tregua, pero ya era tarde. Nadie confía en quien destruye sin medir consecuencias. Yo no necesitaba levantar un dedo. Solo mirar cómo el castillo de soberbia se derrumbaba, pieza por pieza, bajo su propio peso. Fue en medio de ese caos que él, el hermano mayor, me propuso algo que no esperaba. No quiero verte marcharte, me dijo con voz firme, pero sin exigencia. ¿Y qué quieres que haga? Pregunté. Quédate. No por ellos, no por lo que fue. Quédate porque contigo esta casa se siente menos vacía. Me quedé en silencio. Después de tanto fingir, tanto contener, algo dentro de mí se quebró. No en dolor, sino en alivio. No fue un te amo ni una promesa. Solo una verdad simple, había encontrado paz donde solo esperaba ruinas. Mientras tanto, los demás seguían creyendo que el compromiso con el menor seguía en pie. Él incluso hablaba de reagendar la boda, convencido de que todo se resolvería cuando recuperara lo que había perdido. Pero cuando llegó el día del anuncio empresarial, el que marcaría el futuro de la compañía, fue su propio hermano quien subió al estrado, no él. Y junto a él, estaba yo. El murmullo fue inmediato. Las cámaras giraron, las miradas se cruzaron. Mi ex prometido palideció. La hermana adoptiva se levantó de su asiento. Yo solo sonreí. Permítanme presentarles a la nueva socia de la empresa, anunció él con voz segura, la única persona que ha demostrado verdadera lealtad y visión en esta familia. No hubo necesidad de explicaciones. Él lo entendió todo. La madre, humillada, bajó la mirada. Y la hermana adoptiva, simplemente desapareció de la sala antes de que terminara el discurso. No los destruí. Solo dejé que se enfrentaran a lo que realmente eran, gente vacía que creía tener poder. Y cuando me miró el hermano mayor, supe que mi historia ya no trataba de venganza. Trata de haber sobrevivido a todos ellos sin convertirme en lo mismo.